Bienvenidos a Financieros sin Corbata, el podcast, un espacio en donde hablamos sobre educación financiera y finanzas personales, así como de temas del acontecer económico y financiero. El día de hoy nos acompaña Fernando Galindo, quien es doctor en filosofía por la Universidad de Constanza, Alemania, maestro en filosofía por la UNAM y licenciado en filosofía por la Universidad Panamericana. Actualmente es profesor investigador de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Anáhuac, profesor invitado del EGADE y de la Escuela de Negocios del TEC de Monterrey, así como para los posgrados de la Escuela de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Panamericana Bonaterra. Es cofundador y director de la revista digital SPES, dedicada al pensamiento crítico, la vida pública y el periodismo ciudadano. Hola a todos, sean bienvenidos a un episodio más de Financieros sin Corbata. Mi nombre es Eder Cruz y estoy muy contento de que te encuentres de nueva cuenta en tu espacio para aprender sobre finanzas personales, economía y finanzas en general. Y al día de hoy nos acompaña un gran invitado que nos va a estar hablando de un tema muy, muy importante, sobre todo para nuestra economía, para las características de nuestra economía en México. Vamos a salir un poquito del tema de la educación financiera, de las finanzas personales, pero vamos a ahondar en otro que también es muy importante de tenerlo en cuenta en la conversación en general. Hoy nos acompaña Fernando Galindo, que nos va a estar explicando un poco de cómo es el tema de las pymes en México, de las empresas familiares, y vamos a ahondar en esta parte de cómo profesionalizar, si podemos llamarlo de alguna manera, esta parte de las pequeñas y medianas empresas familiares. Bienvenido, Fernando, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola Eder, muy bien, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por tenerme en tu programa, me da mucho gusto estar aquí. No, pues primero que nada, gracias por el tiempo, por la atención que nos has brindado hasta este momento y pues vamos a empezar ya con las preguntas, ¿no? Pero para iniciar me gustaría que nos platiques un poco de quién es Fernando, un poco más de cómo ha sido tu carrera profesional. En específico, me gustaría que nos platiques esta parte de tu vida en donde decides especializarte o estudiar filosofía, porque antes de todo tu especialización en estos temas, eres filósofo. ¿Cómo fue ese acercamiento? ¿Por qué se dio? ¿Qué había en ese momento o qué ocurría en tu vida? Y posteriormente, ¿por qué se dio este acercamiento para especializarte en temas financieros y empresariales? La filosofía es para muchos de nosotros, yo creo, no sé si para todos, pero pues es una vocación, es un llamado que uno va Ok. descubriendo, a veces con mucho gusto, a veces de manera más bien eh, escéptica. En mi caso, pues yo me di cuenta porque tuve muy buenos maestros en la preparatoria y en la secundaria y me di cuenta, a mí me gustaban mucho las humanidades y dentro de las Ok. humanidades me gustaba especialmente la filosofía. Y pues estudié eso como licenciatura, mi plan era estudiar al mismo tiempo derecho, pero luego porque la UNAM se fue a huelga en el 99, ya no pude concluir mis estudios de derecho y para cuando volvió a abrir la Ok. UNAM ya había terminado la licenciatura en filosofía y entonces regresé, pero a la maestría en filosofía y en la UNAM y luego pues ya me seguí con el doctorado en la Universidad de Constanz en Alemania. Y hasta ahí pues todo es una carrera de formación en filosofía, yo diría relativamente común, que tienes que hacer pues los posgrados si quieres dedicarte a la academia. Pero durante la estancia doctoral, ya estaba yo casado y tuvimos allá, 3 de nuestros hijos nacieron allá. Durante la estancia doctoral tuvo lugar la crisis del 2008 y eso Ok. fue para mí un sobresalto. Yo tengo 45 años y hay 3 claros sobresaltos históricos globales en mi vida. El primero es la caída del muro de Berlín en el 89 y el posterior derrumbe de la Unión Soviética. El segundo es el ataque a las Torres Gemelas en septiembre del 2001. Y el tercero es sin duda la crisis del 2008, que tiene como punto de inflexión, aunque pues como tú sabes y tu auditorio que es muy experto en finanzas, tiene como punto de inflexión septiembre del 2008, pero es una crisis que se gesta
varios años antes y que incluso está relacionada con el tema del 2001. En esa crisis, yo me encuentro de pronto en un escenario político de enorme incertidumbre. Las personas no saben qué es lo que está ocurriendo. La prensa en Alemania pues es francamente de muy alta calidad y todo el tiempo hablan de la crisis y de lo que se viene. Es una sociedad que tiende a preocuparse de más, así como nosotros a veces tendemos a no preocuparnos por nada. Sí, La sociedad alemana es más bien una sociedad preocupona. Y entonces hablan muchísimo de qué va a suceder y de la crisis que se avecina y el fantasma de la hiperinflación. Y en ese contexto a mí me cuesta mucho trabajo entender de qué están hablando, porque no sé bien qué es un banco de inversión y qué son las mortgage-backed securities. No sé ni siquiera qué es una security, un título de crédito, un título bursátil. No entiendo qué son los paquetes de deuda. Y empiezo a leer de esos temas y me va generando un gran entusiasmo, me parece muy... Entusiasmo no lo que está sucediendo me genera una gran perplejidad, pero sí, sí. el estudio de temas financieros pues me resulta Ok, muy atractivo. Mi papá durante la primera parte de su carrera profesional fue financiero, mi hermano mayor es financiero a la fecha, un amigo muy querido también, pues siempre ha estado en banca, y no sé si por influencia de ellos o por gusto personal empiezo a leer de esas cosas y pasados ya varios años ya de vuelta en México, tengo la oportunidad de empezar a dar ética de los negocios, primero con un profesor muy experto, que es el doctor Álvaro de Garay en el EGADE, en la Escuela de Negocios del TEC de Monterrey, y después en la NAHUAC, también en la Escuela de Negocios de la NAHUAC, en las maestrías de banca y de mercados financieros, en la maestría en finanzas y en el MBA, y pasados todavía más años, pues me vuelvo profesor de tiempo completo de economía y finanzas aquí en la NAHUAC. Es así como entro a los temas financieros. Ya la crisis del 2008, pues para los que son jóvenes como tú, para tu auditorio, es quizá algo sí, lejano, sí. pero pues en mi caso sigue siendo un referente permanente y el origen de mi estudio de estos temas y ahora con lo que ha pasado últimamente, pues muy metido, o al menos saqué una certificación de ESG ahí con el CFA, pues porque como ustedes saben es también un tema que está muy sobre la mesa y que es muy importante. Pues es una historia fascinante, la verdad. El hecho de haber presenciado tres hechos importantes para la historia del mundo, ¿no? Y cómo fue cambiando tu visión de ser un filósofo, estar en ese mundo y abrirte a estos panoramas para entender, ¿no? Como dices, te entusiasmaba lo que estaba pasando, pero te entusiasmaba porque querías aprender, entender por qué estaban ocurriendo esos temas, sobre todo en la crisis del 2008. Entonces es una parte muy interesante de tu persona y también lo que mencionabas de la diferencia entre culturas, ¿no? Entre Alemania, México, que son polos opuestos en ese sentido y cómo también has presenciado y has vivido ambas experiencias. Entonces, me parece fascinante y también algo que me gustaría reflexionar, ya cerrando este punto, pues que una cosa no está peleada con la otra, ¿no? Quizá cuando somos jóvenes y estamos aprendiendo, nos estamos construyendo, pensamos que si estudio una cosa, después ya no puedo enfocarme o aprender en otros temas, ¿no? Sino que pues realmente el campo o los campos de conocimiento es abierto para todo el mundo, quien quiera aprender y pues no hay límites, ¿no? Entonces eso también es un buen aprendizaje que me deja esta breve anécdota. Y bueno, para Bueno, iniciar ya en el están tema, abiertos. así, No, muy rápido, déjame complementarte sí, una sí, cosa. Están abiertos y están vinculados, porque sí, 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 a mí siempre me ha interesado la política, la filosofía política, y no puedes en una sociedad contemporánea pensar la filosofía política si no piensas las finanzas. La parte quizá más complicada de un gobierno es la economía. Y lo que tú haces en tu programa, este esfuerzo de sensibilizar a las personas respecto a cómo manejan su dinero, es fundamental para que las personas puedan vivir bien. Y vivir bien es la finalidad de la ética. Hay conexiones cuando uno se pone a pensar sobre el dinero, sobre la deuda, sobre qué es una deuda, sobre cómo funciona una acción, por ejemplo, qué es un título bursátil, exactamente qué tipo de posesiones
que lleva a preguntas filosóficas sobre los distintos modos Sí. de existencia y la temporalidad. Un financiero como tú, pues ustedes saben que vivimos y morimos por el tiempo, ¿no? Quebramos por el tiempo, nos topamos con momentos de falta de liquidez o de insolvencia por el tiempo, por días, por semanas. Y el tiempo es uno de los grandes enigmas de la filosofía. Por eso tampoco es raro que estudiantes de finanzas, de negocios, de economía, eventualmente empiecen a cuestionarse temas profundamente filosóficos y que tengan ese interés. Eso es muy bonito del conocimiento. Y bien, ahorita que lo mencionas, yo de formación soy economista, pero gran parte de la formación, y creo que en general en todas las matrículas de un economista, es entrar a la filosofía. Cuando ya empiezas a leer a los grandes autores, pues ese tipo de lecturas es muy profunda y te lleva a cuestionarte todo, ¿no? La existencia misma del ser humano. Entonces, como bien lo mencionas, pues todo está vinculado y pues no, hay que estar abiertos para siempre estar aprendiendo y entender cómo funciona el mundo. Bien, y ya para entrar ahora sí en el tema, me gustaría que nos des una radiografía en general de cuál es el panorama actual desde tu punto de vista para las pequeñas y medianas empresas. ¿Qué es lo que está ocurriendo o lo que ha ocurrido en los últimos años en México? ¿Cuál es la situación real, en tu opinión, de las empresas pequeñas en México? Justo ayer invitaba a este amigo maestro mío, el doctor Álvaro de Garay, al curso que tenemos aquí de gobierno corporativo y responsabilidad social corporativa. Y el tema de la clase era precisamente las empresas familiares y qué retos se enfrentan. Y él habla de 4 pilares de la sostenibilidad, que él piensa que son los temas que tienen que atender las empresas familiares en este momento para poder crecer al modo que necesitamos en México. Esos 4 pilares los enumero muy rápido antes de hacer Sí, sí. algunos otros comentarios puntuales de contexto. Él dice que primero tiene que haber un cambio en la filosofía empresarial y con esto se refiere a que así como ha habido un cuestionamiento y una reformulación en los grandes corporativos de cuál es el papel que cumplen en la sociedad, cuáles son sus obligaciones con la ciudadanía en general, con el medio ambiente, cuál debe ser su relación con el gobierno, incluso con grupos vulnerables o con menores representación en la sociedad. El doctor de Garay piensa que eso también se lo tienen que cuestionar las pequeñas y medianas empresas. ¿Cuál es su filosofía empresarial? ¿Cuál es su concepción del lugar de la empresa y de sus empresas concretas en la sociedad? El segundo pilar, él dice que es la conformación de un sistema de gobernanza. Esto es muy importante, es una profesionalización, una institucionalización en el modo en que se maneja la empresa familiar. El tercero es una estrategia de negocios que incluya el tema de la sostenibilidad, que no únicamente se aboque a lo inmediato y a la supervivencia, que es lo que muchos pequeños y medianos empresarios estamos pensando, lo que nos preocupa, sino que también incluya esta visión a largo plazo y estos grandes retos que enfrentamos de sostenibilidad, concretamente del uso de la energía y del cuidado del medio ambiente. Y el cuarto, él dice que debe de generarse un ecosistema financiero que sostenga el paso a la sostenibilidad. ¿Por qué es importante en su visión que yo comparto y que creo que la mayoría de gente mucho más experta que yo piensa lo mismo? Porque tenemos un gran número de empresas familiares, la mayoría de las empresas en México son familiares, incluso nuestras grandes empresas, nuestros grandes corporativos, nuestros grandes grupos de negocios son familias que han logrado hacer crecer la operación por generaciones, también los que están representadas en la Bolsa Mexicana de Valores. Pero también nuestro ecosistema de empresas familiares pequeñas y medianas es vastísimo. Y pues como sabemos todos, la expectativa de vida de estas empresas es más bien limitada. La mayoría duran entre 5 o 6 años, la mayoría no logran llegar a la tercera generación, se pierde mucho capital y mucho esfuerzo y mucha posibilidad de crecimiento porque estas empresas no acaban de constituirse, no acaban de robustecerse. Un drama que enfrentan muchos empresarios que ya están en la tercera edad, es un drama que yo conozco de primera mano porque es una Sí. situación que mi papá ve ahora como empresario de toda la vida, hotelero.
es que no saben bien a quién le van a dejar el negocio, quién se va a quedar con la operación. Y qué va a suceder con eso, con el trabajo de una vida que ahora quién lo va a llevar. Por eso es tan importante estos pilares que dice el doctor Delgaray, y que si quieres podemos abundar en ellos, no sé, ¿qué pasa con estas empresas? Pues por un lado estamos en una oportunidad histórica, que creo que tu auditorio puede entender muchísimo mejor que yo, pero por acontecimientos geopolíticos no del todo afortunados, nos sacamos la lotería sin comprar boleto para acabar pronto. Y de manera necesaria, pues la relocalización que estamos viendo de capitales y de empresas en México nos puede beneficiar. Pero para aprovechar bien esta coyuntura afortunada, creo que todos conocemos la estadística porque la han dicho en todas partes, que ya somos otra vez el primer socio comercial de Estados Unidos. Que para ti que eres economista, Eder, si uno pondera lo que significa eso, es impresionante, porque nosotros pues no estábamos ni en la mira de llegar a ese lugar, pero con este conflicto con China, que además es un conflicto muy extraño, porque supongo un conflicto de baja intensidad y además pues es imposible que llegue un distanciamiento, una ruptura total entre ambas economías, lo que llaman decoupling, ¿no? Que se separen por completo, pues eso no va a suceder. Pero entonces lo que sí está sucediendo es que nosotros somos en gran medida el nuevo conducto de las empresas chinas para poder hacer negocios en Estados Unidos. Y eso nos va a favorecer muchísimo, pero necesitamos generar las condiciones para aprovecharlo. Y concretamente en el tema de energía, creo que también todos los expertos coinciden en que hoy no tenemos las condiciones para la energía que necesitamos para labores industriales. Y más allá de este tema que es propiamente físico y que es un tema de tecnología y de infraestructura física, necesitamos también una infraestructura normativa, por decirlo de alguna manera, una forma de organizar a las empresas que nos haga mucho más profesionales. Y eso para las pymes es clave. Y empieza primero por preguntarse claramente pues, cuál es su lugar en la sociedad, qué quiero hacer yo como pyme, qué es a lo que me dedico. Es muy difícil. Yo nunca he llevado la conducción de una pequeña o mediana empresa, lo he visto muy de cerca, pues porque tenemos la empresa familiar, que es además un hotel, que además está en Acapulco, entonces ya te imaginarás que hemos vivido semanas de muchas aventuras después del paso del ciclón, pero pues quien sabe, todo urge siempre, ¿no? Y hay imprevistos todo el tiempo, y hay que estar respondiendo a esos imprevistos. Y en esta situación de urgencia y de supervivencia, a veces no hay el espacio y el tiempo para hacerse las grandes preguntas filosóficas. La filosofía necesita un ambiente relativamente tranquilo y de paz para poder florecer. Por eso siempre se asocia con el ocio, que luego el ocio se asocia con la holgazanería, y entonces de ahí es que la gente piensa que luego los filósofos no hacemos nada. Eso no es tan cierto. Lo que sí es cierto es que para poder pensar necesitas no estar agobiado. Y muchas veces las MIPYMES no tienen esta posibilidad. Y entonces lo primero es hacer ese esfuerzo, generar esos espacios y decir mucho que sí son importantes las ideas. Y sí es importante reflexionar cómo quiero que sea mi empresa, cómo la veo a futuro, cómo la voy a institucionalizar, cómo voy a lograr dejar un legado para todos estos empresarios, empresarias que han logrado echar a andar una empresa que sobrevive por sí misma, que paga impuestos, que tiene empleados, que tiene proveedores, que tiene clientes. ¿Cómo hago para que eso se institucionalice? Entonces, lo primero es pensar al respecto, es lo que dice el doctor Delgaray, ¿qué tipo de filosofía voy a tener? Lo segundo es conformar un sistema de gobernanza. A veces cuando hablamos de sistema de gobernanza nos imaginamos el gran organigrama que tiene un banco, por ejemplo, o que tiene una gran empresa multinacional y que tiene su consejo de administración con directoras, directores importantísimos, con una excelente formación, pero conformación de un sistema de gobernanza empieza por tener cuentas claras, por hacer un esfuerzo de transparencia en el manejo del dinero y de los fondos y del capital, llevar un buen control financiero, y luego por hacer un ejercicio de rendición de cuentas. Ese ejercicio de rendición de cuentas
no tiene que ser necesariamente a otros socios, porque puede ser que sean dos hermanos, puede ser a amigos, a familiares, que se haga el esfuerzo de decir, vamos a hacer un consejo 4 veces al año o 3 veces al año, y en ese consejo nosotros les vamos a presentar nuestros resultados, como si ustedes fueran nuestros accionistas. Y eso ya es un primer paso. Ahí me gustaría hacerte otra pregunta, perdón. Precisamente es ahondar un poco en los problemas más frecuentes en la operación y gestión de una pequeña empresa. Hablábamos ya de dos, es el tema de la sucesión, ¿no? ¿A quién le voy a dejar el negocio? El segundo, la operación día a día, ¿no? Que es lo que mencionabas un poco ahorita. Y precisamente esta parte de la transparencia. Y yo te lo pregunto porque tengo varios conocidos que tienen empresas familiares, pero dicen, ¿yo cómo voy a pedirle cuentas a mi familiar, a mi amigo, a mi cuate, si en teoría, intrínsecamente hay como que esta confianza, ¿no? Pues por eso hicimos el negocio, entonces hay una cierta confianza, ¿cómo me estás pidiendo cuentas? Como un poquito, no sé si sea lo correcto decirlo, pero faltar al respeto lo pueden llegar a tomar de cómo me vas a pedir cuentas y pues hay confianza, ¿no? Somos familiares, somos amigos, somos primos, lo que sea. ¿Cómo se maneja esa parte? Digo, para quien nos escucha y a lo mejor esté viviendo esa situación de, pues yo quiero tener un control, un mejor control interno de estos temas, pero no sé cómo abordarlo con mi papá, con mi mamá, con mi hermano, con mi tío, etcétera, porque hay un poco ese cierre, ese choque de ideas, ¿cómo manejarlo? El gobierno corporativo se puede explicar con una imagen que a mí me gusta mucho, que es la de Odiseo, este héroe de la Odisea, Ulises, que como recordará, pues cuando regresan de Troya, él tiene que volver a Ítaca y van a pasar con sus compañeros que eran bastante brutos, por donde están las sirenas, y las sirenas son unos monstruos que tienen una voz muy hermosa que te cautiva y hace que te arrojes al mar, y luego ya nadando a donde vienen los sonidos se destrozaban la gente, o sea, era lo que decían las leyendas ahí con las rocas, y luego ya se los comían las sirenas. Y Ulises sabe que van a pasar por ahí, y entonces les pide a todos sus marineros que se pongan cera en los oídos para no escuchar el canto de las sirenas, y él pide, él es el jefe, él es el gran héroe, obviamente es el rey de Ítaca y de sus compañeros, pero también es un gran líder, y entonces él dice, y a mí amárrenme al asta, del barco, con las cuerdas más fuertes, y que no me pueda yo desatar al mástil, no hasta el mástil, y que no me pueda yo desatar. Y si les digo que me desaten, no me desaten. Esa es la imagen de gobierno corporativo. El gobierno corporativo es cuando los liderazgos, los dueños, los que tienen influencia en el negocio, quieren atarse como Ulises al mástil, pero ellos o ellas lo tienen que pedir. El primer paso es cuando das cuentas y nadie te las está pidiendo. Cuando tú tienes tu mercería, o cuando tienes tu café internet, o cuando tienes tu startup tecnológico, y tú te sientas y dices, papá, mamá, tía, tú mi amigo que le sabes a esto, mi amiga que eres una experta contadora, yo te voy a dar cuentas. Oye, pero no me tienes que dar cuentas, el dinero es tuyo, la operación es tuya. Sí, pero yo te quiero dar cuentas, porque me interesa tener un punto de vista externo y me interesa la disciplina de hacer un reporte. Si no se la creen los dueños de los negocios, si no se creen que pueden actuar como los grandes negocios, no van a llegar a ser grandes negocios. Entonces, eso es lo primero, que tú lo quieras hacer. Lo segundo, la receta para tener conflictos familiares y de amistades, para que se acabe una relación de familia, para que se acabe una relación de amistad, son las cuentas oscuras. Por eso lo dice la sabiduría popular, cuentas claras, amistades largas. La idea de que porque estoy en un negocio con alguien que es de mi familia no debemos tener cuentas claras, ha hecho mucho daño en la historia de la humanidad. Bernie Madoff, este pseudo financiero fraudulento, cuyo esquema Ponzi también colapsó en la crisis del 2008, basaba sus engaños en esta supuesta idea de confianza y de credibilidad. A la gente le daba pena preguntarle cómo era su filosofía de inversión y cómo hacía para obtener los rendimientos que tenía, que para que te hagas una idea eran en promedio 14% anuales, una cosa imposible, además siempre para arriba.
¿Por qué no le preguntaban? Pues porque se suponía que estaban en confianza. Pero justo la base de la confianza es la transparencia. Y si en un negocio en el que tienes tú metido dinero no estás pidiendo cuentas claras, no sabes cómo el que maneja ese negocio va a manejar el dinero. No sabes si el dinero de la empresa se va a usar para pagar las colegiaturas de sus hijos o la tarjeta de crédito o la membresía del deportivo o la membresía de la suscripción al servicio de streaming. Si no hay cuentas claras, la operación nunca va a ser profesional. Es muy curioso que personas que tienen esa experiencia, como tú que han estado en banca, que han estado en transnacionales, que saben la pulcritud con la que se deben llevar los estados financieros, luego no lo exigen a nivel familiar. Sí. Es extraño porque uno diría, oye, pero si tú conoces muy bien la precisión que hay en esto y la seriedad que se les da, ¿por qué cuando te toca llevarlo a casa no lo haces? Y es simplemente llevar los aprendizajes que además muchos de estos jóvenes que mencionas ya los tienen. Ellos ya saben cómo opera una empresa internacional, ya saben los estándares, la calidad de la operación. Pues en la taquería en la que están con su primo, le tienen que decir, oye, mi primo, pues aquí también tenemos que ver cuánto nos están costando los insumos, cuánto estamos pagando, si tenemos registrados a nuestros empleados o no en el IMSS, si estamos de formales o de informales, de renta, de qué, cómo le estamos haciendo, si tenemos un esquema para, por si se nos dispara el aguacate o se nos dispara el jitomate, ¿cómo le vamos a hacer para cubrir eso? Y así en cada giro de negocio. Si no se hace eso, yo creo que el conflicto está preprogramado. Y va a pasar como pasa luego en las relaciones de pareja, ¿no? Que uno de los dos siente que puso más. Y más bien lo que sucedió es que nunca estuvieron claros respecto a los Sí, sí, sí. números. Yo creo que eso es el primer paso, lo primero que se tiene que hacer. Perfecto, pues es una excelente analogía de lo que es construir confianza, ¿no? Poco a poco, digo, es una anécdota muy, muy interesante y una forma de verlo también muy interesante, el de si no me lo están pidiendo, yo lo tengo que hacer, en primera, porque es mi deber como empresario, como dueño, como contador, entregar y ser pulcro con las cifras, ¿no? Y qué es lo que está sucediendo en cada parte del negocio. Y creo, y sí, yo creo que hablando así un poco al aire, pues muchas veces no se lleva a cabo y como bien lo mencionas, acaba en conflicto entre familiares y amigos. Ya igual nos platicaste un poquito de lo que es la gobernanza, el gobierno corporativo, y me gustaría que nos platicaras qué ventajas tiene una empresa familiar para empezar a aplicar este tipo de cambios, este tipo de estructuras. ¿Qué ventajas tiene al ser una empresa familiar o cuáles ventajas le verías tú? ¿Y qué otras desventajas o cuál es el lado del que cojean las empresas familiares en este sentido para empezar a hacer una estructura de este tipo? Un poco de esta dualidad, ¿cuáles son las ventajas o las formas más rápido de hacerlos en una empresa familiar y cuáles no serían las más apropiadas? La ventaja, la principal, es que como la familia, la empresa también aspira a trascender en el tiempo. Lo primero es, si tienes esa visión de largo plazo, y yo creo que todas las empresarias, los empresarios, todos estos grandes fundadores, para mí alguien que logra echar a andar un negocio, pues es así como, para mí es como jugar en la NFL, o sea, Sí, sí, sí. es que nadie llega, es dificilísimo tener una Sí, operación rentable, honesta, hacerse de dinero robando, pues es fácil, ¿no? Cualquiera, te metes ahí a algún partido político, sacas, no sé, hay muchas maneras de enriquecerse en el crimen, pero ganar dinero haciendo el bien es dificilísimo. Y creo que en México pues sobra gente que han sido capaces de echar a andar estos negocios y creo que es un poco recordarles que seguramente tienen una visión a largo plazo, porque todos conocemos empresarios, empresarias de cepa, de muchísimas batallas en condiciones muy difíciles, que siguen trabajando pues porque lo que les interesa es un legado. Y ese legado, los herederos naturales de ese legado son los miembros de la familia. La empresa familiar es muchas veces la mejor escuela para el trabajo. Pocas cosas son tan valiosas del aprendizaje como aprender a trabajar. Y de poco se quejan tanto los empleadores como de que la gente no sabe trabajar y se quejan a todos los niveles. No es una queja que sea únicamente para operativos o para técnicos o para profesionistas, es algo generalizado.
Hay personas que no saben trabajar, no saben cumplir un horario, no saben cumplir con la palabra dada, no entienden qué es asumir responsabilidades, no saben tomar decisiones. ¿Dónde se aprende eso muchas veces? Pues en una empresa familiar, con la oportunidad que hay de tener una empresa familiar. Esa es una gran ventaja. La otra gran ventaja es que con todas las imperfecciones que tienen las familias reales, las nuestras, son relaciones de amor y muchas veces de amor incondicional. Es donde encuentra uno a las personas que a uno lo quieren más sin ningún motivo y sin ningún mérito. Y cuando hay amor es más fácil ponerse de acuerdo. Y luego pues pueden ser muy ágiles, porque para empezar a tener mínimos controles de gobierno corporativo, para empezar a hacerse esas grandes preguntas de hacia dónde queramos llevar la empresa, pues basta con que quieran. No tienen que pedirle permiso, no es como en el gobierno. Yo tuve la fortuna de trabajar una época en una policía municipal y para todo tenías que hacer unas requisiciones, no podías sacar ni 600 pesos para comprar paliacates, para jugar con los muchachos en el parque, porque le tienes que pedir permiso hasta Dios Padre, era una cosa increíble, y firmar y que por allá y por acá. Sí, sí, sí. En una empresa familiar no es así, simplemente dice la matriarca o el patriarca, ¿qué les parece que hagamos esto? Y si la gente quiere, inmediatamente se puede hacer. Yo creo que esa es una de las grandes ventajas. Las dos desventajas, la primera es la centralización del poder, justo porque tienes empresarias, empresarios que echaron a andar muchas veces en condiciones muy adversas y con muy pocos apoyos, operaciones sustentables financieramente, redituables, de las que han comido varias familias. Es muy difícil a veces que ellos o ellas suelten algo de ese poder. Porque ¿quién les va a venir a enseñar? ¿Quién conoce mejor la operación de este hotel que yo que lo hice? ¿O quién conoce mejor la operación de este restaurante que yo que hice este restaurante? Yo lo eché a andar. Yo sé, yo a veces escucho a mi papá y tiene como un doctorado en toallas. La verdad, a mí el mundo de las toallas no me Sí. parece apasionante. Pero él tiene un conocimiento de toallas, de jabones, de blancos, que bueno, podría hablar horas de eso. Y si hablas, otro amigo que tiene un restaurante, pues es un erudito en el pan, y que la masa que la traes, y que la harina madre, y que si le pones tal no sale así, y entonces para hacer los cuernitos no los puedes hacer con tal pasta. Y a veces estos personajes les cuesta trabajo ceder un poco de ese control, ceder un poco de ese poder a alguien más, porque pues ¿quién les va a enseñar a llevar su negocio mejor de lo que ellos o ellas lo llevan? Y a veces también, no en los casos que conozco, pero hay otros que son figuras muy autoritarias, muy impositivas. Entonces, claro, que dicen, oye, pues vino mi nieto, que mi nieto trae un MBA aquí, pero pues, ¿qué va a saber mi nieto? Pues mi nieto nunca ha trabajado, más que ha Sí, sí, sí. estudiado todo el día. ¿Cómo me va a poder dar consejos? Entonces, también quizá el gran talón de Aquiles es la falta de humildad y la confianza en el resto de la familia. Y la otra cosa que yo creo que es muy importante, el otro problema es, se la tienen que creerse que pueden operar cambiando lo cambiable, trasladándolo a su contexto, siendo prácticos, pero que pueden operar de manera profesional. Hermano, Ok, pues una explicación muy, muy interesante. Digo, al final en las familias hay de todo, hay diferentes formas de pensar, actitudes, experiencias. Como bien lo mencionabas, digo, a veces no sé, el papá o el abuelito, que es el que tiene ya la experiencia, pues ok, perdón, soltar de un momento para otro esta centralización, este poder, pues es complejo, ¿no? Para estas personas que llevan bastante tiempo en el negocio, pero digo, pues hay formas de hacerlo y hacerlo progresivamente, como bien lo mencionabas. Y ya para ir cerrando, me gustaría que nos comentes qué opinas sobre esta parte de esta noticia que tiene, no sé, apenas unos días, unas semanas que se dio a conocer ya, la reforma a la ley bursátil, en donde ya las MIPIMES, o más bien las pymes, van a poder cotizar en la bolsa de valores ya un poco tiempo, ¿no? ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué nos hace falta para fortalecer esta parte de lo bursátil? ¿Se va a lograr? ¿No se va a lograr? ¿Cuánto tiempo nos va a llevar a que estas empresas o que las empresas maduren y lleguen a ese nivel? ¿Cuál es tu opinión en general de esta noticia? yo creo que es una muy buena noticia,
cualquier cambio que impulse, y este cambio lo hace de manera efectiva, por una parte que incentive, que motive a las empresas, sobre todo a las medianas, que ya casi son grandes, que ya facturan varios cientos de millones de pesos al año, pero que todavía no dan ese salto a ser empresas internacionales, por ejemplo. Creo que esto es una buena motivación. Comentaba en esta conversación que tuvimos ayer con el doctor de Garay, hablaba sobre esta reforma y decía precisamente eso, que iba a dar incentivos a estas empresas medianas que ya son muy poderosas para volverse empresas grandes. Creo que también es un horizonte que anima a las empresas, a las chicas y a las muy pequeñas. Eh, Uno de los grandes problemas que tienen los empresarios en México es la falta de acceso a capital. Creo que un problema del que todos hemos escuchado y que todos conocemos. Y de las cosas que nos asombran a los que somos entusiastas de las finanzas es la densidad de los mercados de capital de Estados Unidos, por ejemplo, que es obviamente la primera economía del mundo, no se puede comparar, pero las posibilidades de financiamiento son completamente Sí. distintas. Aquí es muy difícil hacerse de dinero para iniciar un negocio o una obra de un emprendimiento social, o incluso si ya tienes una empresa pequeña o mediana, pues es también muy difícil. El acceso a capital es muy caro. Decía Bertolt Brecht, es muy famosa su cita, que un banco es una institución que te presta dinero si puedes demostrar que no lo necesitas. Y a veces parece que así es en México. Es muy caro el capital, es muy caro el dinero y las condiciones no son óptimas. Te piden a veces tanta información para prestarte cantidades para Sí, el tamaño de la operación, cantidades sí, sí. modestas de dinero, que los empresarios, las empresarias prefieren no hacerlo. Creo que es una gran iniciativa que puede ayudar a la profesionalización y al acceso a capital. Necesitamos fortalecer nuestras bolsas. Tenemos, la verdad, que pocas empresas Sí. listadas y hay pocos incentivos para enlistarse, y yo creo que puede ayudar muchísimo. Se puede profesionalizar, podemos cambiar el panorama del país. Que se cumpla o no la expectativa de quienes están impulsando esta excelente iniciativa y que tengamos 1,000 empresas más enlistadas en los próximos 4 años, yo creo que es lo de menos. Porque si no tenemos 1,000 y tenemos 100 o 300, pues es muchísimo más de lo que tenemos ahora, y de todas maneras algo que debe saludarse, y que me parece que es un motivo para el entusiasmo y la esperanza de todos nosotros. Yo creo que es una reforma que va a hacer mucho bien, y que además muestra que se puede innovar siempre. Las finanzas son un Ok. ámbito de innovación, no todas las innovaciones son benéficas, pero esta yo creo que sí, y creo que nos puede fortalecer mucho, hacernos madurar mucho como economía, como mercado, y creo que nos surge madurar, y nos surge madurar rápido, porque estamos ante una oportunidad histórica de crecimiento. Y si la dejamos ir, pues es como cuando te entregan el balón ahí en el americano en la yarda 5, ¿no? Sí, Dices, oye, pues ya nada más corres 5 sí. yardas. Si ahí se te cae el balón, pues mira, ya ni cómo ayudarte, ¿no? Muy bien. Bueno, ya para cerrar, ahora sí, libro, programa, podcast, algo que tú no quieras recomendar para aprender sobre estos temas. Digo, y aprovechando a lo mejor aquí, alguna recomendación puntual para quien tiene una empresa familiar, algún contenido que digas, bueno, esto te puede servir como guía para seguir aprendiendo o para aplicar ya ciertos criterios de gobierno corporativo, perdón. Entonces, ¿qué nos podrías recomendar en ese sentido para quien nos escucha y quiere mejorar su empresa familiar? Hay un artículo del Harvard Business Review, me parece que publicado el año pasado, debe ser junio del año pasado, o no, enero del año pasado, que nosotros utilizamos en el curso, que se llama Build a Family Business That Lasts. Ok, Construye una empresa familiar que dure. Y ese artículo toca muchos de estos temas de cómo distinguir entre la familia y la empresa. Yo creo que eso les puede ayudar. Creo que los principios de gobierno corporativo, que son control y dirección, transparencia y rendición de cuentas, lo tiene que aplicar cada empresario, cada empresaria a su medida. Yo diría, se la tienen que creer y tienen que buscar tener un traje a la medida, y hacer esta sí, especie de teatralidad de tener un consejo, y tomárselo en serio, porque es de a de veras lo que están haciendo,
porque ya tienen una empresa rentable y pueden permanecer en el tiempo y pueden crecer. Creo que eso es muy importante. De libros, te podría dar una larguísima lista. Mi recomendación sería, nosotros tenemos una revista donde vamos Ok. a publicar también este episodio del podcast, si eres tan amable, que se llama Sí. spes.lat. Spes significa esperanza en latín, es SPES, no es Ok. abreviatura de nada, pero Sí, sí. ahí continuamente yo subo recomendaciones de libros, de estos temas que me interesan. También nuestra amiga Tania, que esta gran ensayista, pues también ahí es Sí. tan amable de prestarnos sus textos y también los subimos. Entonces yo diría, ahí podemos encontrar muchas cosas pues de leer de finanzas es inagotable el acervo. Yo recomiendo mucho, no sé si es como aprendizaje, pero que vean el documental este de Enron, que se llama The Smartest Guys in the Room, que se traduce como los que se sienten los más listos, ¿no? The Smartest Guys in the Room. Ese está en YouTube, está disponible, tiene además una banda sonora espectacular, porque como está ambientado en el final de los 90, es fantástica la música. Y ahí se puede ver, es como una guía de errores de gobierno corporativo. Entonces, ese lo recomiendo mucho. Luego, pues que sigan oyendo tu podcast. A mí me parece Muchas que las gracias. finanzas son apasionantes, que hay muchísimo que aprender, que tiene mucho que ver con cómo son nuestras sociedades, tiene muchísimo de historia, tiene esta tensión alucinante entre innovación e historia. Entonces, que sigan escuchando este tipo de programas, que apoyen estas iniciativas, porque tenemos que cambiar la manera de pensar sobre las empresas y estas iniciativas que parecen pequeñas pueden ser de muchísimo impacto y son valiosísimas y por eso te felicito, Eder, que hagas el No, pues muchas esfuerzo de estar gracias. en esto, vale muchísimo la pena. Y a tu auditorio le diría eso, escuchen este tipo de programas, está todo disponible, todo está en la red, es una época increíble en eso, todos los contenidos, yo siempre recomiendo los mismos medios, The Economist y el Financial Times, esos no tienen pierde, no se pueden equivocar leyendo esos periódicos, no porque todo lo que digan es verdad, sino por la calidad de la conversación que promueven. Busquen ese tipo pues de medios periodísticos y aprovechen que el conocimiento, las ideas, se puede llegar a ellas con muy poco dinero, con una conexión de internet y entusiasmo, pues es lo que yo les recomendaría. No, pues súper, súper buenas recomendaciones. Para quien nos escuchan y quiere leer todo ese contenido, pues tiene muchísima tarea y muchísimo que aprender, ¿no? Aquí podemos, en esas bibliografías podemos encontrar muchísimo aprendizaje. Y también, ya ahora sí, para finalizar, no me gustaría terminar sin preguntarte este tema, quizá lo de moda, lo que platicábamos, el tema del nearshoring, ¿no? Qué es lo que va a acontecer en los próximos años, pero en tu opinión o en lo que has podido ver hasta ahorita, ¿hay algo que quizá no estamos viendo, otras oportunidades, otro lugar hacia donde mirar? Porque sí, principalmente todo este año, todos hablábamos del nearshoring, de que ya está pasando, que Tesla ya llegó o está por llegar a Monterrey, etcétera, etcétera. Pero hay otras oportunidades, hay otros cambios que no son tan visibles. ¿Cómo se está moviendo esto también? Me gustaría saber tu opinión, qué has visto y si también hay otras oportunidades para los próximos años, además del nearshoring, que hay que aprovechar y que las pequeñas empresas deberían de aprovechar. La verdad yo sí pienso lo de nearshoring en serio, que nos sacamos la lotería sin comprar boleto, que Ok. estas condiciones geopolíticas que son tan difíciles por la guerra en Ucrania, la invasión de Rusia, por el lamentable conflicto, la guerra en Gaza, derivado de este ataque terrorista del Hamas, en estas condiciones tan difíciles nosotros hemos sido afortunados en el sentido de que el conflicto ideológico y político de China y Estados Unidos nos juega en las manos, porque por un lado nos hace más atractivos como socios comerciales de Estados Unidos, pero por otro lado también nos hace atractivos como socios de China. Y yo lo que diría, por supuesto está todo el tema de inteligencia artificial que a mí, francamente, por ignorante no me llama mucho la atención y ¿para qué te digo? Seguro puedes encontrar a alguien mucho mejor para hablar de todas las posibilidades que hay ahí. Yo creo que hay muchos aprendizajes que podemos tomar de las dos más grandes economías del mundo.
que Ok, podemos aprender los errores que han cometido. En el caso de China, este crecimiento económico aceleradísimo que tuvo un costo social muy alto y que a la sí, fecha no respeta las libertades civiles, no respeta la pluralidad, la democracia, que son ideas que para nosotros son muy importantes, pero que tienen muchísimas cosas buenas, su capacidad de generar negocios, son unos genios. Bueno, ya conocemos lo de TikTok, pero ahora parece que tienen otra cosa que no sé si se llama Real Shorts, otra idea que se les ocurrió de como de telenovelas compactadas en una hora. Y son unos genios para pensar negocios. Tienen también personajes legendarios como Jack Ma, el fundador de Alibaba, entre muchos otros. Entonces, creo que hay muchísimo ok. que aprenderles a ellos de cómo lograron pasar de ser una economía rezagada a ser esta gran economía. Y luego muchísimo que aprender de Estados Unidos también, como siempre, esa gran cultura del trabajo, ese gusto por la innovación y esa audacia para iniciar nuevos negocios, creo que también pueden ser muy buenos maestros. Eh, bueno, muchísimas gracias, Fernando. Ha sido una plática muy, muy amena. Hemos aprendido bastante en esta conversación. Vamos a leer el contenido que nos has recomendado y para seguir aprendiendo. Y esperamos tenerte de nueva cuenta en ese espacio porque es un tema bastante, bastante extenso. A pesar de que fue una buena plática, el día de hoy no terminamos de abarcar todos los temas que hubiera querido, pero muchísimas gracias por estar aquí. ¿Algo más que quieres agregar a esta charla? Al contrario, muchas gracias a ti, Eder, por la iniciativa y por la invitación. Y por supuesto que con muchísimo gusto platicamos cuando quieras. Mucho éxito en este programa y en tus otras iniciativas. Pues muchas gracias, Fernando, y muchas gracias a todos los que nos acompañaron en este episodio de Financiero sin Corbata. Sigan pasando un excelente día y nos escuchamos la próxima. Hasta luego.